En esta ocasión quiero hablar sobre el bautismo en agua. ¿Qué enseñó Cristo? ¿Qué enseñaron sus discípulos, sus apóstoles sobre el bautismo en agua? ¿De qué nos habla la palabra del Señor con respecto a tan importante paso en el inicio de la vida cristiana? Primeramente, y estableciendo bases, el Señor Jesucristo mandó en la gran comisión que sus discípulos fueran bautizados, que sus seguidores fueran bautizados. Vamos a ver en Mateo capítulo 28, verso número 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí nuestro Señor, en Mateo 28, nos está mandando a sus discípulos, y quiero subrayar, de todos los tiempos, que hagan otros discípulos, aún en todas las naciones, y después sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ok, en Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Aquí tenemos en Mateo y en Marcos los dos versículos más conocidos donde encontramos lo que le llamamos la gran comisión. La gran comisión que el Señor dejó, repito, a sus discípulos de todos los tiempos, de predicar, de enseñar a otros, de reproducirse como discípulos, de hacer más discípulos del Señor. Y la gran comisión abarca tres acciones, como podemos ver aquí básicamente. En Marcos dice, vayan y prediquen el evangelio. Prediquen el evangelio. Punto 1, predicar el evangelio. En Mateo nos dice, hagan discípulos y los enseñan. Una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Predicar lleva a las personas a una decisión. Los lleva a una confrontación, a una decisión. Pero la enseñanza instruye a las personas en el camino del Señor. Ok, y tanto en Mateo como en Marcos nos habla que los discípulos o aquellas personas a las que se les ha predicado deben ser bautizados. Jesús mandó que fueran bautizados en agua. Así que lo encontramos en la Escritura, como veremos más adelante en este mensaje, que los apóstoles a partir del día de Pentecostés, de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, salieron a predicar el evangelio, a enseñar el camino de Dios, y aquellos que creían, aquellos que iban convirtiéndose en discípulos de Cristo, los bautizaban como una señal de que ellos ya habían creído, de que ellos ya se habían convertido al Señor en mandamiento a Cristo, en obediencia, al mandamiento de Cristo. Pero antes de ver cómo los discípulos practicaban
el bautismo en la iglesia inicial, en Hechos de los Apóstoles, quisiera hablar sobre el significado de la palabra bautismo. La palabra bautizar, de entrada, significa sumergir. Por eso en el Nuevo Testamento, los que eran bautizados eran sumergidos, eran bautizados por inmersión. No hay otra forma de bautizar como lo veremos. El bautismo por inmersión es necesario que nos quede claro, no es cuestión de estilos. Bautizar por inmersión no es un asunto de estilos. Nosotros bautizamos por inmersión. ¿Tú cómo acostumbras bautizar? Pues yo les echo agüita nada más en la cabeza. ¿Y tú cómo acostumbras bautizar? Pues yo uso como un atomizador y les rocío el agua nada más. Bueno, pues cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma. No es cuestión de estilos. Simple y sencillamente, si la persona no es sumergida, no es bautizada. De hecho, debemos comprender que la palabra bautismo no es una palabra en español. No es una palabra española, es una palabra griega castellanizada. Es una palabra griega que se castellanizó. No es una palabra en español. Bautismo viene de la palabra griega baptisma o baptizo y significa inmersión, significa sumergir. Esta palabra, por ejemplo, la utilizaban los griegos cuando ellos hablaban de teñir vestidos. Cómo sumergían una prenda de vestir en el líquido teñidor. Tenían que sumergirlos. Era una palabra secular, no era una palabra propiamente o necesariamente religiosa. No, era una palabra secular que para cosas seculares, cosas normales de la vida. Igualmente, esta palabra la utilizaban los griegos cuando describían un barco que estaba hundido en el mar. Estaba bautizado, estaba sumergido en el mar. Un barco que había naufragado o de alguna manera se había hundido, es decir, está bautizado. También lo usaban cuando una vasija o un tanque lleno de agua, le sacaban agua con una vasija, tenían que bautizar esa vasija en ese tanque de agua para llenarla de agua. Entonces les decía, bautizar no es una palabra en español. Bautizar es una palabra griega castellanizada, como fútbol. Fútbol. ¿Cómo escribimos fútbol? Pues ya tenemos la palabra inglesa castellanizada, porque fútbol es una palabra en inglés, pero ya la castellanizamos y ya la escribimos con U y con A y una L al final. Ya la castellanizamos, pero fútbol es una palabra en inglés. Foot significa pie y ball significa pelota. Entonces, si tradujéramos ese deporte, diríamos, vamos a jugar balompié. O vamos a jugar el juego del pie, de la pelota con los pies. Si lo tradujéramos. Pero ¿qué hicimos? Castellanizamos la palabra fútbol en inglés y decimos ahora fútbol. De la misma manera, tenemos muchas palabras castellanizadas al español. En inglés, como béisbol, igual, béisbol. Se castellanizó.
Y ahora escribimos B-E-I-S, Beis, B-O-L. Pero fue castellanizado, porque en realidad eso viene del inglés. Y en inglés se escribe, ustedes lo podrán ver ahí proyectado, base, valle, B-A-L-L. Entonces, y béisbol en inglés, base significa base o bases. Ball es pelota, entonces sería el juego de la pelota con las bases. Y así, básquetbol, también la castellanizamos, pero básquet significa canasta y ball, pelota, es el juego de la pelota con las canastas. Entonces, así, de la misma manera, la palabra bautizo fue una palabra que no fue traducida en la Biblia. Fue una palabra que fue castellanizada en la Biblia. Pero bautizo, de hecho, significa sumergir, significa inmersión. En Hechos capítulo 8, versos 36 al 39, vamos a verlo ilustrado. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Si vemos las acciones en los versículos 38 y 39, con respecto al bautismo, encontramos que nos dice la Escritura, y descendieron ambos al agua. El eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, pero no era un charco de agua, un charquito de agua. No era un poquito de agua, no era una cubeta con agua lo que encontraron. No, era agua suficiente para que ambos pudieran descender, pudieran ir camino de descenso hacia el agua. Entonces dice, y le bautizó Felipe al eunuco, es decir, lo sumergió. Descendieron al agua, Felipe lo sumergió, y entonces nos dice que ambos subieron del agua. ¿Y subieron por qué? Porque habían bajado al agua. Aquí lo tenemos confirmado. Para ser sumergidos, para ser bautizados, necesitamos mucha agua. Para ser bautizados, una persona tiene que ser cubierta por el agua. Y hay una razón para esto que vamos a ver más adelante. Porque detrás de el bautismo hay un tipo, una figura, una sombra. Vamos a ver en Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí nos dice la Escritura, Jesús después que fue bautizado, si traducimos la palabra, ¿cómo leeríamos? Jesús después que fue sumergido. Miren, tal vez todos nosotros hemos visto imágenes, pinturas, dibujos del bautismo de Jesús y se ve quizá Jesús con el agua a muy bajo nivel y que él está, ¿cómo decir?, hincando una rodilla y se ve Juan parado echándole agua así. Eso no es lo que sucedió. Eso no fue lo que sucedió. Ahora, nadie sube de una rociada, de una aventada de agua. No.
Jesús para ser bautizado, bueno, la palabra bautismo, ¿qué significa? Sumergir, inmersión. Entonces, ¿qué nos dice Jesús después que fue sumergido? Subió luego del agua. ¿Y por qué subió del agua? Porque estuvo abajo del agua. Y yo te quiero decir con todo respeto y amor en Cristo Jesús, que si a ti te efectuaron un rito al cual llamaron bautizo, pero no fuiste completamente sumergido, eso es una mentira. Eso es una mentira. Si nada más te echaron un poquito de agua en la cabeza o en la frente y te hicieron otras cosas más, te pusieron sal, aceite y no sé qué tantas cosas más, no pienses en ninguna manera que eso es un bautismo. El bautismo, para que sea bautizo, tiene que haber una inmersión. Eso es lo que significa bautizo. Punto. No hay más. La persona tiene que ser completamente cubierta por el agua. Si te hicieron un rito al cual llamaron bautizo, pero no te sumergieron, eso no es bautizo, no es nada delante de Dios. No tiene ningún valor de Dios. No fue el bautizo que Cristo mandó. Cristo dijo, sumérjanlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no están siendo sumergidos, no están siendo bautizados. Así de claro. Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Para que se pueda efectuar el bautismo en agua bíblico, se necesitan muchas aguas. Muchas aguas. En alguna ocasión yo escuché a un ministro decir que él con una cubeta de agua, él podía bautizar a 100 personas. Pues no sé de qué tamaño. Si son así de grandes, tal vez sí. Pero si son personas normales, por bajitas que sean, es imposible. Para que sea posible bautizar a una persona se necesitan muchas aguas, o al menos aguas suficientes para que desciendan a las aguas el que va a ser bautizado y el que va a bautizar, y para que después el que va a bautizar sumerja completamente en el agua al que va a ser bautizado. Así que muchas personas dicen, pero ¿por qué te vas a bautizar si te bautizaron cuando eras niño? Ya lo vimos. Jesús mandó a sus discípulos que hicieran más discípulos, que predicaran y a los que creyeran los bautizaran, los sumergieran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo infantil, el bautismo de infantes, no es bautizo, no hay una inmersión, el que se practica. Es un rito al que le pusieron por nombre bautismo, mas con todo respeto, no lo es. Ahora, hay requisitos para que las personas sean bautizadas. Y si no se cumplen con los requisitos, ese bautizo no será aprobado por Dios. Y vamos a hablar de ellos más adelante. Así que, como dijimos, el bautismo no es cuestión de estilos. Yo bautizo así, tú como bautizas, bueno, pues vamos a respetar. No, es que no podemos respetar. No podemos respetar algo que no se está haciendo como Jesús lo mandó. Jesús mandó, sumérjanlos
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no están siendo sumergidas las personas, no se está haciendo lo que Jesús mandó. No se están bautizando. Entonces no podemos respetar eso. Ahora, vamos a ver por qué tendría que ser por inmersión. Detrás de eso hay algún significado. Y vamos a ver ahora el significado espiritual del bautizo. ¿Qué representa el bautizo? ¿Qué significa? ¿Por qué una persona tiene que ser bautizada? ¿Qué hay detrás del bautizo? Romanos 6 del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok. En este pasaje tenemos que Pablo está diciendo, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y luego dice que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ahora vamos a Colosenses 2:12, que nos va a terminar de mostrar el cuadro completo. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ok, en base a estos pasajes, el bautismo viene a representar una muerte, una sepultura y una resurrección. En Romanos 6, del 1 al 4, leímos que en el bautizo somos bautizados en su muerte, en la muerte de Cristo. Y que también somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo. Y en Colosenses 2:12 nos dice, somos sepultados con él en el bautizo, pero también somos resucitados con él en el bautizo. Entonces, ¿de qué nos está hablando el bautizo? ¿Ok? De una muerte a nuestra pasada manera de vivir. Cuando nos bautizamos, estamos diciéndole a Dios, al mundo, al diablo, a nosotros mismos, a todo el mundo, que nos identificamos con Cristo en su muerte, que estamos muriendo a nuestra pasada manera de vivir, que hemos decidido que nuestra pasada manera de vivir muere en Cristo. Muertos con Cristo a la pasada manera de vivir. Ya no quiero nada con la pasada manera de vivir. Muertos. Sepultados. Al ser inmersos. Resucitados. Para vida nueva. Como dice más adelante Pablo. Ahora, el bautizo es tipo de una muerte, una sepultura y una resurrección. Por eso la persona es sumergida, cubierta totalmente en el agua, así como
como una persona es enterrada, sepultada, y después es levantada, como, porque no los dejamos abajo del agua, sino que los levantamos, y eso es tipo de una resurrección. Ahora, cuando tú te mueras, porque el Señor dice, y tenemos que entenderlo y aceptarlo, que Dios ha ordenado a todos los hombres morir una vez y después de esto el juicio. Cuando tú te mueras, ¿te gustaría que te sepulten solamente echándote una palada de tierra en la cabeza? ¿Y que ahí te dejen en el cementerio? ¿Solo con una palada de tierra en la cabeza? ¿O preferirías que te dejaran bien cubiertito? Bien enterradito, pues. Creo que preferiríamos quedar bien enterraditos y no, se vería muy tétrico que nada más nos echaran una palada de tierra en la cabeza. Es así el bautizo. Una persona tiene que ser sumergida, porque detrás de eso está el tipo, la figura de que fuimos sepultados para muerte en Cristo y después resucitados. Eso, el hecho que nos bautizamos debe recordarnos que nos hemos identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Después de ser bautizados, debemos entender eso. Y cuando queramos vivir como vivíamos antes, recordar, recordarnos a nosotros mismos, recuerda, te identificaste con Cristo, eso ya no te queda. Te identificaste con Cristo en tu muerte, en su muerte, en su resurrección, sepultura. Ya no te queda esa forma de vida. Es para andar en vida nueva. Amén. ¿Qué necesitamos para ser bautizados? Vamos a hablar de los requisitos. ¿Qué no son los requisitos de la iglesia cristiana Sion Tuxpan, que es la iglesia que el Señor me da el privilegio de pastorear. ¿Cuáles son los requisitos que el Señor nos dice en su palabra? Número 1. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes fueron bautizados en este pasaje? Punto 1. Los que reciben la palabra. Una persona no debiera ser bautizada si no recibe la palabra. Una persona debe aceptar la palabra del Señor. Debe recibir. Muchas personas se resisten a la palabra. Se resisten a la palabra. Pero para que una persona sea bautizada, debe recibir, aceptar la palabra del Señor. Hace años me tocó estar bautizando en la playa. Y había una persona que se emocionó sintió la presencia de Dios y dijo, yo me quiero bautizar. Pero usted ha escuchado la palabra. No, pero yo sigo a Dios a mi manera y yo me quiero bautizar. No, lo siento, no. Usted tiene que recibir la palabra. Punto 2. En Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Nuevamente. Ahora, aquí, ¿cuál sería el segundo requisito?
que una persona sea bautizada, dice aquí, el que creyere y fuere bautizado. ¿Qué debe venir antes de ser bautizados? Creer. Que una persona crea. ¿Que crea a qué? Que crea en Dios. Yo creo mucho en Dios. Mucha gente dice, yo creo mucho en Dios. Oye, y le presentan el evangelio. No, eso no me interesa. Pero yo creo mucho en Dios. A mi manera, pero creo mucho en Dios. Un momento. Jesús dice, vayan y prediquen el evangelio. El que creyere, ¿qué? El evangelio. A la predicación del evangelio. El que creyere y entonces fuere bautizado. Claro, también hay que creer en el Señor. Entonces una persona debe creer. Ahora yo te preguntaría, si tú fuiste bautizado cuando eras niño o fuiste bautizada cuando eras niña, ¿ya habías recibido la palabra? ¿Habías aceptado la palabra? ¿Habías creído a la palabra? ¿Y qué vas a contestar? No, pues ¿cómo voy a creer a la palabra si no sabía ni cómo te llamabas? ¿Qué ibas a aceptar la palabra? ¿Qué ibas a creer a la palabra? Para nada. Entonces, no tenías que ser bautizado, no tenías la necesidad. Una persona para ser bautizada, no voy a poner una edad, pero porque el Señor no pone una edad. Dios no da una edad, Dios no dice a partir de tantos años. Pero aquí están los requisitos. Cuando una persona ya ha recibido la palabra, punto 1. Punto 2, ha creído al evangelio y claro, en el Señor también. Punto 3. En Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese. Ese es el orden. Primero, arrepiéntase y después, bautícese. Si una persona no se arrepiente, no se puede bautizar. Si una persona no se ha arrepentido antes, no debiera ser bautizada. Ahora, quiero aclarar, esto implica, el arrepentimiento, implica romper con todo compromiso con el pecado. Tenemos en la Escritura que Juan el Bautista, bautizaba a muchos bautizaba, pero a otros los regresaba. A otros los regresaba, como en Mateo 3, del 7 al 9, y les decía, primero den frutos dignos de arrepentimiento. Primero tienen que dar frutos de arrepentimiento. Pero sí, y un fruto digno de arrepentimiento es romper compromisos con el pecado. Isaías 58:6, en el contexto del ayuno, el Señor está hablando de desatar ligaduras de impiedad. Desatar ligaduras de impiedad. No voy a hablar del ayuno aprobado por Dios que habla Isaías 58, no es el tema. Pero la frase, desatar ligaduras de impiedad. Ese es un fruto digno de arrepentimiento. Dios quiere que desatemos, que rompamos con toda ligadura de impiedad, de pecado, que rompamos con todo aquello que nos ligue a la impiedad, al pecado. ¿Cómo es esto? Bueno, hace algunos años, unas personas
una mujer estaba asistiendo a la iglesia. Era una mujer que podría decir rica, con mucho dinero. Y me dijo, pastor, me quiero bautizar. Y yo le dije, qué bueno. Pero ella era divorciada y estaba en unión libre. Entonces, la escritura es muy clara al respecto. La escritura es muy clara al respecto de eso. Y la escritura nos dice que la persona está ligada por la ley al marido, al esposo, entre tanto que éste vive. Y si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Entonces esta persona me dijo, pastor, me quiero bautizar. Entonces yo le dije, yo te quiero bautizar. Yo quisiera bautizarte. Pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, con todo respeto, no te puedo bautizar. Necesitas poner tu vida en orden. Estás viviendo en pecado y necesitas arrepentirte de ese pecado y dejar esa vida de pecado. Debes separarte de este hombre. No te es lícita esta relación. Y lo siento. Yo le dije, lo siento, pero yo voy a hacer las cosas como lo dice la palabra de Dios. No me puedo mover por dinero, sino por lo que Dios dice. Y le dije, y en muchas otras iglesias te podrían bautizar, pero yo no lo voy a hacer así. Así que lo siento, tal vez podrías ir a otra iglesia, tal vez te vas a ir de la iglesia por ello, pero el camino de Dios es así. El camino de Dios es recto. Debes hacer frutos dignos de arrepentimiento. En otra ocasión, un familiar mío, me dijo, Marco, me quiero bautizar. Y le dije, sí, me gustaría mucho bautizarte, pero tienes dos problemas. Tú te estás ganando la vida de una manera que es ilícita y no es agradable delante de Dios. Él se dedicaba a vender vinos, a vender vinos, licores, a bares y a otros lugares. Además, tenía una relación igual como el caso anterior, divorciado y en unión libre. Y le dije, lo siento mucho. Ligaduras de impiedad, ligados al pecado. Ahora, esto no significa que una persona se arrepienta, no significa que sea una persona perfecta, no significa que sea una persona que no peca o que nunca peca, no, pero al menos se ha arrepentido de todos sus pecados y ha roto con todo lo que lo liga a cualquier pecado, con todo lo que lo tiene amarrado
al pecado. Todo lo que lo tiene amarrado, atado al pecado. No es que una persona sea perfecta o una persona sea irreprensible o que no tenga áreas de debilidad o qué sé yo. No. Pero no quiere. Pero un fruto digno de arrepentimiento es que la persona no quiere pecar más. No quiere pecar más. Muy bien. Punto 4. Mateo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos. Hagan discípulos y los bautizan. Entonces, punto 4, ser discípulos de Cristo. Ser discípulos de Cristo. Ahora, también, esto no significa ser discípulo de Cristo, ser un apóstol de Cristo. No. Significa que la persona ha decidido seguir a Cristo con todo su corazón. Y ya está empezando a dar pasos. Ha tomado el camino del Señor. Se ha decidido firmemente a seguir al Señor. No significa que ya está llegando a la meta, sino que ya inició la carrera, ya está dentro de la carrera, ya inició la caminata con Cristo. Ser discípulo de Cristo. Quinto punto. En Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Aquí no encontramos la palabra bautizo. Pero por la experiencia que tengo y por lo que veo aquí en la Escritura, tengo por necesario poner este quinto requisito. Aquí la palabra fe, si leemos el contexto aquí en Romanos capítulo 14, la palabra fe puede también significar convicción propia. Aquí en Romanos 14 nos habla de hacer las cosas por convicción propia. Entonces, dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, en base a lo que habla aquí Pablo como fe, en el contexto, yo lo podría decir, todo lo que no viene de convicción propia es pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie debiera ser bautizado porque lo están forzando, porque lo están obligando, porque lo están chantajeando, porque lo están presionando, o por no quedarse atrás, o porque su mamá, su papá y su otro hermano se van a bautizar, pues ahora yo me tengo que bautizar también, o porque los demás del grupo de adolescentes o de jóvenes se están bautizando, pues ni modo, ya me están llevando de corbata, ya me tengo que bautizar también, pues ya ni modo. No, o padres que le llegan a sus hijos y ándale, como no te vayas a apuntar a los bautizos, te voy a castigar. No. O que la mamá, hijito mío, hijito lindo, hijito de mi alma, ¿verdad que sí te vas a bautizar? Y si te bautizas vas a ver que te voy a dar un premio, vas a ver que te voy a consentir.
No. El bautizo no debe ser por ninguna de esas razones. El bautizo debe ser por decisión propia. Debe ser una decisión propia, por convicción propia, porque uno quiere bautizarse. Vamos a ver un sexto punto. En Hechos 8:36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nuevamente, este pasaje donde está Felipe y el eunuco iban en el camino y pasaron por cierta agua, que era agua suficiente. El eunuco le dice a Felipe: hey, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que me bautices? Me quiero bautizar. Felipe dijo: bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Muy relacionado con el punto anterior. Muy relacionado con el punto anterior. Una persona, para ser bautizada, debe pedirlo. La persona debe pedirlo. Miren, aquí voy a ilustrarlo de esta manera. ¿Qué será? Hace algunos años. Sucedió que íbamos a tener bautizos. Yo veía que mi hija mayor estaba preparada. Yo sentía que en esos bautizos mi hija mayor podía bautizarse, pero yo sentí, meditando en estos pasajes, sentí que debía cerrar la boca. Entonces, de hecho, compartí este mensaje y estos requisitos. No me dijo nada. Tuvimos los bautizos y después de tener los bautizos, mi hija mayor se acercó a mí y me dijo: papá, ¿y yo cuándo me voy a bautizar? Le dije: esa no es mi decisión, es tu decisión. Es que yo me quiero bautizar. ¿Por qué no me dijiste que me bautizara en estos bautizos? Y le dije: porque es tu decisión, tú debes pedirlo y debe ser por convicción propia, por convicción tuya. Yo no te lo iba a decir, eso, y no te lo estoy diciendo, tú me estás tratando el tema. Entonces esa es decisión tuya. Yo no quiero o no quería que te bautizaras porque yo te estaba pidiendo que te bautizaras o por obediencia, sino porque tú querías bautizarte. Pero pues ya pasaron los bautizos para los próximos. Me dijo: papá, yo me quiero bautizar. Le dije: adelante. Vamos a programar otros bautizos y te vas a bautizar. Pero cuando los programemos, tú me lo dices, tú me lo recuerdas, tú lo pides. Porque quiero que para el tiempo cuando programemos los bautizos, pues saber que tú deseas bautizarte de una manera fresca. Y me dijo: sí, papá. Entonces, para los próximos bautizos, ella lo decidió, ella lo pidió y ella fue bautizada. Y así, bueno, ella fue la punta de lanza. Mis otras hijas pudieron entender cómo era el asunto y ya después se bautizaron también. Bendiciones del bautizo.
Quiero hablar de las bendiciones del bautizo. Primeramente, una buena conciencia por estar en obediencia a la palabra de Dios, por cumplir un acto de justicia. En Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora vamos a Mateo capítulo 3, versos 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Voy a mencionar como primera bendición del bautizo una buena conciencia por estar en obediencia a la palabra de Dios, por cumplir con un acto de justicia. El Señor manda que nos arrepintamos y seamos bautizados. Jesús mismo le dijo a Juan: deja que cumplamos con toda justicia. La primera bendición que quiero mencionar del bautismo es que nos sentimos bien. Hay un sentir de alegría, realización, satisfacción por cumplir con un acto de justicia, por obedecer al Señor. Hay una paz maravillosa que viene cuando estamos en obediencia al Señor. Ese es el punto 1. Punto 2. El cristiano con el bautizo se reviste de Cristo. Vamos a ver en Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Esto lo veo maravilloso. Con el bautismo nos revestimos de Cristo. Estamos bajo la cobertura de Cristo. Cuando somos bautizados en Cristo, nos vestimos de Cristo. Somos cubiertos por Cristo. Como si Cristo fuera una vestidura que nos ponemos y nos cubre. ¿Y qué se ve en nosotros? Si estamos revestidos de Cristo, ¿qué se ve en nosotros? Se ve a Cristo. Es maravilloso. Estamos cubiertos, revestidos de Cristo, cubiertos por Cristo. Un punto más. Punto 3. Al bautizarnos, cruzamos una frontera espiritual del mundo y Satanás, Egipto y Faraón. Primera de Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aquí el apóstol Pablo está dejando claro, en 1 Corintios capítulo 10, en los versos 6 y 11, Pablo nos deja claro que el viaje de Israel es un tipo y figura, una sombra para nosotros como creyentes en nuestra caminata espiritual. Y está diciendo aquí en el verso 2 que el cruce del Jordán, el cruce del Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo para los hijos de Israel, cuando ellos apenas venían saliendo de Egipto, es
relativo, es figura, es una sombra para nosotros del bautismo en agua. Y bueno, tiene sentido, pues ellos en cierta manera bajaron y pasaron por debajo del agua. Así como cuando una persona es bautizada, baja por el nivel del agua y luego sube del nivel del agua. Se han de acordar, tenían las aguas por muro a sus lados. Vamos a ver en Éxodo 14, 13 y luego los versículos 28 y 29. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versos 28 y 29. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué encontramos aquí? Ok, ya leímos. Pablo nos dice en 1 Corintios 10:2, el viaje de Israel es un tipo, una figura para nosotros como creyentes, y el cruce del Mar Rojo es una figura para nosotros del bautismo en agua. Pero ¿qué representó para los hijos de Israel ese cruce del Mar Rojo? Una completa liberación del yugo de Egipto. Una completa liberación del yugo de Egipto. Egipto en la Biblia representa al mundo. Faraón en la Biblia representa a Satanás, tanto que Faraón, ustedes recordarán, la corona de Faraón, de hecho, llevaba una serpiente. Una serpiente. Faraón representaba a Satanás. Los hijos de Israel eran esclavos en Egipto, oprimidos por Faraón y sus siervos, tipo de los demonios, esclavizados en Egipto, así como nosotros vivíamos esclavos en el mundo, esclavos por Satanás y por los demonios. Pero todavía antes de que ellos cruzaran el Mar Rojo, los egipcios los podían alcanzar y los podían agarrar y llevar y forzar de regreso a Egipto. Los podían matar ahí mismo. Pero el Señor le dijo a Moisés: los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Una vez que cruzaron el mar, nunca más volvieron a ver a los egipcios. Nunca más se toparon con los egipcios. Fueron liberados de los egipcios. Cuando una persona es bautizada, y es más, quiero decir, aún antes, nosotros lo hemos visto. Lo hemos visto como muchas personas, así como los hijos de Israel, frente al Mar Rojo, que ahí llegaron los Faraón y sus siervos. Hemos visto muchas personas, muchos, antes de ser bautizados, son terriblemente atacados. Hermanos, antes de ser bautizados, son atacados en las noches. Son atacados por sus familiares. Hemos visto personas ser atacados por espíritus inmundos, aún antes
en el justo momento antes de bautizarse. Pero son bautizados y hay una liberación en el bautizo. No es un simple acto, hay liberación cuando somos bautizados. Gloria a Dios, hay liberación. Es como el cruce de una frontera. Otro punto. Lo tenemos en Hechos 2, 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este punto que estoy tratando como bendición de ser bautizados, es que nos está diciendo aquí, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se consideraron añadidos después de bautizados. Al ser bautizados, se puede considerar que somos añadidos, incorporados a la iglesia, hechos miembros de la iglesia de Cristo. Nos unimos a la iglesia de Cristo, somos contados al pueblo de Dios. Ahora, no con esto estoy diciendo que si una persona no se bautiza, no se va a salvar. Bueno, tenemos que Cristo cuando estaba en la cruz, y uno de los ladrones se arrepintió y lo reconoció al Señor como rey y le pidió que se acordara de él. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no hubo oportunidad de que fuera bautizado y él iba a estar con el Señor en el paraíso. Entonces, el bautizo no es un requisito para ser salvos, aunque es muy importante en nuestra caminata espiritual. Pero se puede decir que de una manera oficial, se lo puede decir así, somos incorporados a la iglesia cuando somos bautizados. Cuando somos bautizados. Y debemos comprender, el bautizo no es el fin del camino, no es de que ya me bauticé, ya llegué a la meta. No. Es el inicio del camino, no es el fin del camino. Es un paso muy básico, muy importante, pero de muchos más que vienen por delante. Ahora, quiero dejar en claro que el bautizo es un paso de obediencia que no debe esperar. En Hechos 8, versos 38 al 39. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Nuevamente estamos en el relato de Felipe y el eunuco, que es muy revelador, de hecho. Bueno, aquí Dios le había dicho a Felipe que se acercara a la persona que estaba en el carro, que era el eunuco, y le predicara la palabra. Entonces Felipe llega, le empieza a predicar la palabra, iban en el camino y le iba predicando en el camino, en un encuentro que tuvieron. Y en un momento el eunuco le dice, Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Nada. Entonces, de inmediato le bautizó.
De inmediato le bautizó. No tuvo que darle un discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, discipulado 4. No, 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 no. 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 No tuvo, no le dijo, es que tienes que pasar por una serie de mensajes de discipulado, después tenemos que dar una serie de mensajes de la doctrina del bautizo y después te tenemos que llevar a un retiro y tienes que tener una entrevista con los pastores principales y de ahí vamos a ver si eres candidato o no. No. No le dijo Felipe, no, ¿cómo crees que te vas a querer bautizar? Ya, primero tienes que gatear, después tienes que caminar, después vas a correr. ¿Cómo crees que te vas a bautizar? Tienes que demostrar con unos meses que verdaderamente has creído. No. Todos esos son requisitos humanos. Hemos ya hablado de los requisitos bíblicos. Si nosotros como Iglesia de Cristo quisiéramos tener los resultados que tuvo la Iglesia de Cristo inicial o aún mayores, como el Señor promete que tendremos, hay que hacer las cosas con el patrón bíblico. En el Salmo 119, verso 60, dice el salmista, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Hay personas que se quieren llevar las cosas demasiado despacio con el Señor. Que dicen, despacio que llevo prisa. Quienes piensan que no hay prisa con el Señor. Quienes dicen, no, despacio, paciencia. Miren, la paciencia no es sinónimo de hacer las cosas despacio. La paciencia es otra cosa. No hay prisa con Dios. Claro que hay prisa, sí hay prisa. El Señor nos habla que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. No que caminemos en cámara lenta la carrera que tenemos por delante. Recordemos que lo que sembramos cosechamos en Dios, como nos dice Gálatas 6:7. Que podamos aprender esto. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Ahora, ¿cómo quisieras que Dios te responda cuando tú clamas a Él? ¿Pronto o muy retardadamente? Lo que sembremos vamos a cosechar. Queremos, si Dios nos manda algo, despacio. Pero si nosotros clamamos a Dios, queremos que Dios nos responda rapidito. No. Tenemos que la iglesia en Hechos de los Apóstoles practicaba de inmediato el bautismo en agua. Ya leímos de Felipe y el etíope. No, el etíope no tuvo que pasar por meses de instrucción. No tuvo que demostrarlo. No, es que queremos ver las evidencias que has creído. Este hombre creyó de todo corazón. Es más, Felipe no le hizo un examen para ver si había creído. Felipe lo puso a su consideración. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Crees? ¿Estás seguro que crees de todo corazón? ¿Estás seguro que vas a seguir al Señor? Sí, vamos. Vamos, de una vez.
Nada impedía. Tal vez no estaba en unión libre. Pues no debía estar en unión libre. El Felipe, el eunuco etíope, no estaba en unión libre, no tenía, no vivía en pecado. Sí, seguramente pecaba, se arrepintió de sus pecados, no estaba ligado al pecado. Entonces, adelante. Para bautizarse no se requiere que una persona sea maduro espiritualmente. Recordemos, es parte del inicio de la caminata. No es que ya uno tiene cierto nivel espiritual. No, en ninguna manera. En Hechos 9, 17 al 19. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Aquí tenemos el relato de Pablo y Ananías. Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Él iba a perseguir a los cristianos. El Señor se encontró con él, quedó el ciego. Entonces lo llevaron a la ciudad y Dios le habla a Ananías y le dice: Ananías, ve a ver a Saulo. Está en tal dirección y predícale. Entonces, y oras por él para que reciba la vista. Entonces llega Ananías a donde estaba Saulo y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció me ha mandado para que recibas la vista, seas lleno del Espíritu Santo. Ora por él, se le caen de los ojos unas como escamas, recibe la vista, se levanta y dice: ay, puedo ver. Entonces Ananías, vente, buscan alguna cisterna, pileta o algún lugar donde hubiera agua, y dice: pues aquí, lo bautiza. ¿A cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo de haberlo conocido? ¿Creen ustedes, amigos, hermanos, que tuvo que pasar antes Pablo por meses de instrucción? No, fue ese mismo día, en ese mismo momento. Él ya había creído, él ya se había arrepentido, estaba más que dispuesto a seguir al Señor. Nada impedía que diera ese paso. Nada impedía que diera ese paso. En Hechos 10, 44 al 48 tenemos otro relato. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Pedro es mandado a casa de Cornelio. Entonces Pedro está predicando en casa de Cornelio, está hablando la palabra del Señor.
Y de repente, ¿qué sucede? Cornelio y su familia, empieza Cornelio a hablar en otras lenguas. Pedro se queda sorprendido. ¿Qué está pasando aquí? Y de repente la mujer de Cornelio, y de repente el hijo, y de repente el siervo, y de repente otro, y de repente otro. Pedro se queda perplejo, sorprendido, y dice, se acerca a sus compañeros que venían con él y les dice, ¿se dan cuenta? Han recibido el Espíritu Santo así como nosotros. ¿Y qué dice Pedro? ¿Podemos impedir el agua para bautizarlos en agua a estos que ya fueron bautizados por el Espíritu Santo? Y los mandó bautizar en ese mismo día, en ese mismo momento. En Hechos 16, del 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Nuevamente la misma idea. Esto sucedió en un mismo día, que por cierto era día de reposo. Nos está hablando de Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Ese mismo día fue bautizada con su familia. Y qué maravilloso cuando familias completas vienen a los pies de Cristo y se bautizan juntos. Eso debe ser un gozo maravilloso en el corazón de Dios. Casi estoy terminando. En Hechos capítulo 16, versículos 27 al 34. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. El carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos, el varón macedonio que Pablo vio en visión unas noches antes, pidiendo ayuda. Él creyó con toda su casa. Pablo fue azotado con varas y fue puesto preso en Filipos y fue puesto en el cepo junto con Silas, y ahí estaban con las manos y los pies en el cepo. Y de repente Pablo le dice a Silas, Silas, vamos a alabar al Señor. Y empiezan a alabar al Señor. Vino un terremoto, fueron liberados. El carcelero se acerca, se iba a matar con la espada. Pablo le dice, detente, no te hagas daño, aquí estamos todos. Pablo le predica al carcelero
lavó sus heridas. Y dice, y enseguida, esa misma noche, se bautizó él con todos los suyos, con toda su casa, con toda su familia, familias completas. Una familia completa, bautizándose en esa misma noche. Lamentablemente, muchas veces, la Iglesia de Cristo pone sus propias reglas. Muchas veces ponemos nuestras propias reglas, nuestros propios conceptos, nuestros propios dogmas, pero no debemos hacer eso. Debemos tomar el patrón que Dios nos da en su santa palabra. En la iglesia de los Hechos de los Apóstoles encontramos el bautizo inmediato. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Vamos a tomar el patrón bíblico o no lo vamos a tomar? En Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Muchos de los corintios oían, creían y eran bautizados. No había que esperar más. Así que, amigo, hermano, que tú has visto este mensaje, no tienes que esperar más. No tienes que esperar más. El bautizo es un paso importante, clave al inicio de tu vida cristiana o de tu caminata con Cristo. No dejes pasar tiempo. Yo he visto personas con los años en el ministerio, he visto personas que no se bautizan cuando debían bautizarse y lo van aplazando, que están preparados y lo van aplazando y dicen, después. Terminan saliendo del camino. Saliendo del camino. ¿Por qué? Porque no dieron el siguiente paso que tenían que dar en su caminata cristiana. Y el escritor de Hebreos nos dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando una persona se detiene en su caminata, se desliza. Debemos continuar corriendo en pos del Señor, avanzando en pos del Señor y no detenernos, porque si nos detenemos, nos deslizamos, nos regresamos. Así que vamos adelante, como dice Pablo, vamos adelante, no mirando atrás, extendámonos a lo que está adelante, sigamos adelante.